Vamos a ir al Salmo 51. Hemos estado meditando en este salmo antes de orar. Es un salmo que nos ha ayudado a examinar nuestros corazones, nuestras vidas. Vamos a leer a partir del versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Leo. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Amén. Hemos estado leyendo este salmo y a medida que avanzamos, debemos de recordar que quien ora aquí es un hombre piadoso, un hombre que fue humillado por Dios por esconder su pecado, un hombre que clamó a Dios para que Dios le limpiara. Cuán necesario es que nos arrepintamos de nuestro pecado, pues hasta que no haya arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Así vemos cómo David oró confesando su pecado, arrepintiéndose y reconociendo la grandeza de ese pecado. Pero aquí en el versículo 5, él reconoce todavía algo más difícil de comprender. He aquí, yo nací en iniquidad. David dice aquí que él, al momento en que fue concebido en el vientre de su madre, ya era un ser que había pecado contra Dios. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió. Cuando una mujer concibe a un niño en su vientre y éste empieza a crecer y a desarrollarse, David dice, ese niño era yo. Y así como todo hombre, yo fui concebido en pecado, haciéndonos recordar el pecado original, el pecado de Adán y de Eva, ese primer pecado que dañó a toda la raza humana, ese primer pecado que fue para corromper la raíz o la semilla de la raza humana. Cuando ese árbol creció de la raza humana y se multiplicó, nació tan dañado y torcido como sus padres. Así David, con tristeza, reconoce en este versículo 5 que este pecado que él había cometido tenía como fuente no a la mujer, no a la tentación en sí misma. Este pecado que David había cometido tenía como fuente su propio pecado original. Y amados hermanos, todos tenemos ese pecado original y de ese pecado original nacen los malos pensamientos, nacen los malos deseos, la murmuración, la mentira, el adulterio, los robos. Jesús decía que no es lo de afuera que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro del hombre. ¿De dónde sale tanta maldad? Del pecado original. David dice, allí fui concebido, aun cuando no había nacido, ya yo estaba dañado y podrido por el pecado. Pero en el versículo 6, él encuentra una verdad que también lo deja perplejo. Con esta condición, desde el vientre de su madre, ya dañado y corrompido, encuentra la gloriosa verdad de que Dios desea
la verdad en lo íntimo de nuestro corazón, en lo más secreto. Y es un contraste extraño. Estamos diciendo que David decía que desde el vientre está dañado por su pecado, pero Dios quiere que yo desde lo más íntimo ame la verdad. Es un contraste difícil, pero es lo que David había aprendido por las Sagradas Escrituras. David tenía que tomar la decisión de tener completa enemistad contra su pecado remanente. David debía de tomar la decisión de dejar su pecado, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Tú tienes que tomar una decisión. O te aferras a tu maldad interna y a tu pecado y ya dices, bueno, es que somos todos pecadores, todos nos equivocamos, no importa que yo siga mintiendo, siga robando, siga codiciando, siga adulterando, porque somos así. Tú puedes tomar esa mala decisión de elegir ese camino y al final ser juzgado por Dios y condenado. O tú puedes tomar el otro camino, el cual Dios te revela aquí y te dice, tú naciste en pecado, es verdad, pero yo amo la verdad en lo íntimo. Sí, tu corazón se inclina al mal, eso es cierto, pero tú tienes que buscarme a mí con toda tu alma, tu mente y corazón y amar la verdad en lo más íntimo y secreto de tu alma. Conoce mi sabiduría. Dios nos está dando sabiduría aquí para poder frenar ese pecado remanente que muchos dicen que no pueden frenar. Se puede frenar. ¿Con qué? Con la gracia de Dios y con la verdad de Dios. David en el versículo 7 expresa su decisión. Purifícame con hisopo. Yo no estoy de acuerdo en morir en mi pecado ni practicar mi pecado. Por lo tanto, Señor, como tú amas la verdad, purifícame. Purifícame. Yo no puedo limpiarme. Límpiame. Desde el vientre de mi madre estoy dañado y torcido. Enderézame. Si tú me purificas, seré limpio. Si tú me lavas, seré más blanco que la nieve. Este versículo nos ayuda a meditar en la decisión que debemos de tomar, aun cuando nosotros hayamos pecado, como fue el caso de este salmo. David no habla aquí antes de pecar, sino después de haber pecado. Recordemos el contexto. Aun cuando hemos pecado, podemos clamar al Señor, Señor, yo no quiero este camino. Sáname. Señor, yo he pecado contra ti, ten misericordia de mí, desde mi alma te ruego, límpiame, yo no quiero ese camino, rescátame de ese camino. Necesitamos clamar al Señor que nos purifique, que nos lave, porque si Dios lo hace, seremos limpios. Esa es la conclusión a la que ha llegado David. Si Dios me purifica, seré limpio. Si Dios me lava, seré blanco como la nieve. Si yo lo hago, no va a quedar igual. Si tú quieres ser bueno para ganar a esa naturaleza pecaminosa, no lo vas a lograr. Está en tu corazón, en toda tu naturaleza. Ahora, si tú decides no ser bueno, sino confesar tu maldad y clamar a Dios, hazme tú bueno a mí, hazme tú sano, límpiame y perdóname, entonces Él sí puede hacer esa obra. Tú y yo no la podemos hacer, pero Él sí. Por eso debemos clamar a Él. Y Él pide algo, hermanos, que tenemos que estar pidiendo constantemente. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Miren qué petición tan hermosa.
para aquellos que estamos luchando contra el pecado y que hemos decidido tomar el camino de Dios y decirle no a nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza, no a esa naturaleza, y decirle sí al Señor, tenemos que pedirle gozo al Señor, porque estamos involucrándonos en una guerra y el enemigo está en nosotros mismos. Señor, dame gozo, dame alegría. Habrán días de vergüenza y de tristeza en lo que usted, obviando, echando a un lado la verdad, se deja llevar por sus deseos. Ese día va a ser un día de vergüenza y de amargura. Cuando vuelvas en sí, digas, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que yo he dejado a mi Padre, el que me sacó del lodo, el que me salvó, el que tuvo misericordia? Estoy loco, Señor, ten misericordia. Cuando vuelvas en sí, como el hijo pródigo volvió en sí, cuando vendió todo y lo vivió, tuvo una vida alegre por ahí, destruyó todo. Cuando regresó de su locura a la verdad otra vez, él deseó regresar a su padre, confesó su pecado, pero también, miren aquí cómo él pide, David, gozo y alegría. Hermanos, si vamos a estar luchando en este mundo contra el pecado todos los días, tenemos que pedir al Señor gozo y alegría, que nuestros huesos se regocijen, porque hemos confiado en el Señor, porque Él es nuestro amparo y fortaleza, porque Él es nuestra ayuda, nuestro sostén. El versículo 9 añade más: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Eso Dios lo puede hacer. Si tú has decidido caminar con Cristo, ir en contra de tu naturaleza pecaminosa, ir en contra de tus pasiones, tú puedes pedirle en medio de la batalla que tendrás gozo y alegría, pero también le puedes pedir: Señor, yo quiero estar en paz contigo, esconde mis pecados delante de ti. Y eso me hace pensar en lo bonito que es tener una relación de amistad con alguien. Cuando dos personas se aceptan uno al otro, ven sus debilidades y deciden perdonarse, ser pacientes el uno con el otro, tú te sientes en paz con esa persona, tranquilo. Yo no tengo que esconder nada delante de José, porque José y yo somos amigos. Si él me tiene que decir algo que yo tengo que oír, él me lo dice. Y yo lo recibo bien, porque yo sé que lo hace por amor. Lo hace para mi bien. Y si yo tengo que decir algo, yo se lo digo. Pero tenemos una relación de amistad y de respeto y de atención. Hermano, qué bonito es llevar eso. Pero qué hermoso cuando lo podemos tener con Dios. Cuando Dios me reprende por mi maldad, yo lo acepto. Señor, tienes razón. Y me arrepiento de mi pecado. Pero Señor, yo quiero caminar contigo. Quiero andar contigo, Señor. Quiero estar contigo todos los días. Señor, quita esas cosas que tú sabes me avergüenzan delante de ti. Apártelas de ti, Señor. Quítalas. No te acuerdes de ellas. Borra, Señor, mis iniquidades. Esconde tu rostro de mis pecados. Esa petición Dios la responde cuando nos perdona. Y Él no se acuerda más de tus pecados. Él no se acuerda más de cada pecado que has confesado. Él lo limpia y lo borra y no te lo saca en cara. No te lo saca otra vez en cara, sino que Él te da una relación de amor y de paz con Él. Es una relación sincera y de transparencia. Amados hermanos, Dios nos ayude para nosotros meditar en este hermoso salmo
y continuar pensando en esa relación de amor que tenemos con Dios. No puede ser la misma cada año. Tiene que crecer. Tiene que fortalecerse esa relación de amor. Yo le he dicho a algunas personas, oye, me gustaría visitarte. Me gustaría conocer tu familia. ¿Y qué yo quiero con eso? Que nuestra amistad crezca. Me gustaría que nos reuniéramos, vamos a hablar, vamos a tratar las cosas. ¿Y qué hace cuando nos reunimos? Nuestra amistad crece. Y Dios quiere eso para con nosotros. Hermanos, procuremos que nuestra amistad, nuestro deseo y gozo en el Señor crezca. No es verdad que tenemos que andar todo el tiempo con un dolor por el mismo pecado de hace 10 años, si ya tú lo confesaste. El mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Ay, me duele. Cada vez que yo pienso en eso, me duele. Tal vez Dios no me ha perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si Él te perdonó y tú se lo pediste hace 10 años, no sigas trayendo eso a tu mente. Ya Él te perdonó. Pídele gozo y pídele alegría. Pídele eso. Hazme oír gozo y alegría. Hazme recordar que tú me perdonaste y dame ese gozo. No, Dios me perdonó. Y Satanás es muy astuto. Trae una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, la misma tontera. Pero usted tiene que responderle, no se quede callado. Dígale, ya Dios, mi amado Dios, mi papito me perdonó. Vete, Satanás. Vete. No me sigas molestando con lo mismo. Ya Dios me perdonó. Gloria a Dios. Y cante de su amor y de su perdón.